Le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, amén. Y voy a leer la petición de la hoja que se nos dio para el día lunes, ¿ok? Yo sé que todos la tienen. Dice así: lunes, presentar al Señor la gran necesidad que hay de un poderoso denuedo. Y eso es muy cierto, hermano, cuánto necesitamos como iglesia ese denuedo. Energía, ánimo por leer y escudriñar las escrituras y tener conocimiento con entendimiento y sabiduría para poder corregir y guiar a otros para que no sean engañados y estén plenamente equipados para la obra de Dios y ser una iglesia gloriosa. Deuteronomio 8:3. Déjeme leer también ese versículo porque es importante, hermano. Dice así: el libro de Deuteronomio: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Quiero leerles un poquito lo que significa. Bueno, yo sé que el hermano Blas ayer lo dijo, pero quiero leer un poquito lo que significa el denuedo u osadía. Usted sabe que eso solamente lo da el Espíritu Santo a sus hijos, ¿ok? Es un resultado del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad, darnos poder para testificar a Cristo al mundo, ¿ok? Ya sabemos lo que es el denuedo, ¿ok? Y yo quiero comenzar con el libro de los Hechos. Si usted va conmigo al libro de los Hechos, el libro donde comienza la iglesia del Señor, donde el Señor bautiza con un denuedo especial a los discípulos para que pudieran hablar de este mensaje tan glorioso y tan salvador, hermano. ¿Ok? En el libro de los Hechos, capítulo, déjeme ubicarme, capítulo 1, comienza con una pregunta de los discípulos. Y el Señor le responde, ¿ok? A veces no hay que preguntar tanto porque el Señor nos mete en tremendos líos. Amén. Y dice así: entonces, el capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí viene. Dice: pero recibiréis poder, de nuevo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor aquí le está dando una promesa que el Padre le había dado. No sé si se recuerdan ustedes en el libro de Joel. Y aquí se cumple esa promesa, ¿ok? El Señor Jesús le dice a los discípulos: esperen la promesa que el Padre les dio. Y se fueron a esperar, dice los estudiosos, porque aquí la Biblia habla de 120, pero la gente que estudia dice que había más de 600 personas esperando aquella promesa que el Padre le había dado a los discípulos. Y estuvieron 10 días, la Biblia no dice 10 días, pero se saca cálculos por el tiempo en que apareció el Espíritu Santo, y estuvieron 10 días esperando la promesa. Y a pesar que iban sucediendo los días, ¿cierto? El día 8, el día 7, 6, 5, la gente se iba, porque no tenían, podríamos decir, la capacidad de esperar, se aburrieron. Pero los que esperaron, hermano, esos 120, recibieron el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué la iglesia necesita el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos hablar, incluso predicar con la verdad? ¿Ok? Porque estos hombres, hermanos, en un tiempo peligroso, aquí la Biblia no lo dice, pero era un tiempo demasiado peligroso para ellos para predicar el Evangelio, y necesitaban del poder de Dios, necesitaban ese denuedo para no estar escondidos, para no dejar de predicar este glorioso mensaje, hermano.
Es cuando viene el denuedo sobre la iglesia de Dios en los tiempos peligrosos. Porque usted, hermano, no necesita denuedo para predicar en estos momentos, por ejemplo, al mundo. Lo necesitamos, sí, pero en aquellos entonces era tan necesario el denuedo para no vivir escondidos, hermano. Y estos hombres reciben el poder del Espíritu Santo y lo vemos, hermano, que no solo una vez, sino que varias veces en el libro de Juan, terminando el capítulo de Juan, dice la palabra de Dios, capítulo 20, versículo 22, Jesús, escúcheme bien, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Está hablándole a los discípulos. Ahí ya recibieron el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, viene y los llena a todos aquellos 120 que no habían recibido el Espíritu Santo y los vuelve a llenar para que pudieran hablar con denuedo, ¿ok? Porque denuedo se necesita, hermano, con urgencia en la iglesia, porque en la iglesia hay mucho temor. En la iglesia, hermano, hay muchos predicadores agradando a hombres. Y eso, hermano, todos sabemos que el siervo de Dios fue llamado para agradar a Dios y predicar lo que está en la palabra de Dios. Pablo lo dijo en el libro de Gálatas. Si yo agradara a los hombres, dejaría de ser siervo de Dios. Pero yo fui llamado para agradar a Dios y no a los hombres, hermano. Ahora vemos mucha gente en los púlpitos, hermanos, que tiene el temor de predicar lo que dice la palabra de Dios, que no existe el denuedo en aquellos hombres, hermano. ¿Por qué? Porque prefieren agradar a los hombres por un diezmo o por esto, por lo otro, pero ya dejan de ser siervos de Dios. En esos hombres ya no existe el denuedo, porque el denuedo Jesús se lo dio a sus discípulos para predicar el Evangelio, y no solo para predicar el Evangelio, sino para ser testigos de él a través de todo el mundo. Y le dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano. Por eso la iglesia necesita el denuedo. Yo se los he dicho y se los vengo repitiendo, hermano. Nosotros, sin el Espíritu Santo de Dios, sin el poder de Dios, solamente somos muñecos de barro. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Y no solo eso, hermano, sino que el Espíritu Santo vino por tercera vez cuando, ustedes saben, Pedro con Santiago levantaron a aquel paralítico y los toman preso por un milagro hecho, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Estos hombres piden oración. ¿Y sabe por qué oraron? Para que el denuedo viniera sobre ellos. Y por tercera vez viene el Espíritu Santo, los llena y les da el denuedo para que salgan y prediquen este evangelio con denuedo. Mire, y quiero que vamos, disculpen, capítulo 4, estoy un poquito oscuro aquí, 4, ok, vamos a leer del 4 al 23, ok, vamos a leer, dice así, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, si eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Ok? Escuche lo que los apóstoles están orando, hermano. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Escuchó? Que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y es lo que necesitamos orar al cielo para que la iglesia de estos tiempos, hermanos, sea como la iglesia de antaño.
porque la iglesia de antaño, hermano, la característica apostólica era que hablaban con denuedo. Eso los caracterizó a los apóstoles de aquellos entonces, a los discípulos de aquellos entonces que predicaban. Si usted va a la palabra de Dios y se busca, ellos todos hablaban con denuedo, ¿ok? Y miren, se lo vuelvo a leer. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que el denuedo es para que nosotros testifiquemos de Dios, prediquemos de Dios, pero la palabra de Dios? Mire lo que dijo Pablo, hermano. Pablo hablaba denodadamente, es más que denuedo. Pablo hablaba denodadamente, dice el libro de Hebreos 9:19, hermano. Y mire lo que decía Pablo. El denuedo, por lo tanto, es requerido en la predicación. Pablo solicitó las oraciones de la iglesia para, esto está en Efesios, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6:19. ¿Se da cuenta que nosotros, los predicadores, los que predicamos, hermano, tenemos que hablar con denuedo la palabra de Dios? No podemos atemorizarnos delante de nuestros hermanos o delante de un público o quitarle a la palabra o restarle a la palabra. Nosotros tenemos que predicar todo lo que está en ella, hermano. No podemos. No podemos vender el evangelio, hermano, porque el día que nosotros le quitemos a la palabra, entonces vamos a ser siervos de los hombres y no siervos de Dios. Eso es lo que decía Pablo. Pablo lo dijo, hermano, en Gálatas y lo dijo en muchos otros libros, ¿ok? Que decía, ay de mí si yo no predicase este evangelio. Hermano, para él era una necesidad predicar el evangelio y Pablo lo predicaba con denuedo. Por eso nosotros, hermano, tenemos que tener la misma oración que tuvieron estos hombres, hermano. Orar, pedirle al Señor que venga ese denuedo, hermano, porque los tiempos que se avecinan son malos y peligrosos. Ahora, con este gobierno, hermano, no hay tanto problema. Pero si usted se recuerda en el gobierno pasado, que era un gobierno corrupto, un gobierno maquiavélico, un gobierno de suciedad, hermano, el nombre de Jesús era hostil en las escuelas, era hostil en cualquier lugar. Usted no podía nombrar el nombre de Jesús. Por eso en estos momentos y en este tiempo que nos queda, hermano, tenemos que predicar a Cristo Jesús. No podemos perder el tiempo porque el denuedo está en nosotros. Si usted se considera que está lleno del Espíritu Santo, hermano, nosotros no podemos acobardarnos delante de nadie. ¿Me escuchó? El denuedo es para estos tiempos, ¿ok? Para estos tiempos y para estos tiempos que se avecinan, hermano. Esa es la función o el propósito que Dios le dio a estos discípulos, el denuedo, hermano, para hablar en tiempos difíciles, ¿ok? Y esto también, ¿sabe? Que el que habla con el denuedo, podemos ver también la fidelidad del siervo. El denuedo nos demuestra que la persona habla con fidelidad. ¿Por qué? Porque tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Usted no puede quitarle ni agregarle. Usted tiene que predicar lo que está en la palabra y no tenga miedo de lo que usted vaya a decir, ¿ok? Porque todo lo que va a decir tiene que ser bíblico, hermano. Usted no se puede salir de la palabra. Usted no puede agradar a los hombres. Usted tiene que agradar a Dios a través de la palabra de Dios. Porque la única manera que la gente se va a convertir, hermano, cuando vean en usted ese denuedo, hermano, porque el denuedo también demuestra que es fe, ¿ok? También demuestra que es fe.
Y no solo eso, hermano, nosotros tenemos que predicar la palabra con ese denuedo, amén, y creyendo la palabra de Dios. ¿Qué pasa si usted no cree la palabra de Dios? Entonces, ¿cómo usted va a convencer a los que están escuchando, hermano? ¿Ok? Usted tiene que predicar con esa pasión, con esa vivencia de que el Espíritu Santo está hablando a través de usted. Amén. Mire, yo escribí aquí ciertas cosas que quiero leérsela. Una característica distintiva de la iglesia primitiva fue su denuedo, una cualidad sin la cual muchos de sus éxitos sin duda hubiesen fracasado. ¿Escuchó? Si estos discípulos no hubiesen tenido el denuedo del Espíritu Santo, hubiese sido los discípulos un fracaso, hermano. Usted sabe cómo era Pedro. ¿Ok? Cómo Pedro se escondía, cómo Pedro negaba el evangelio en el cual se había convertido y se convertía, o sea, y no salía de judaizar, que el Señor tuvo que mostrarle un lienzo, ¿cierto? Y le dijo, Pedro, come, mate y come, ¿no? Le dijo el Señor. Y el Señor le dijo, no llames inmundo, sino que el Señor le estaba diciendo, ¿cierto? Que ahora Él venía por todos. Entonces, lo que el cristiano necesita en estos tiempos, hermano, es volver a los tiempos antiguos, el volver a los tiempos de la iglesia primitiva, de los discípulos, hermano, que su característica principal era hablar con denuedo. Tenemos el caso de Pedro al comienzo, ¿cierto? Que los toman preso por primera vez cuando él hace el milagro y los fariseos o los saduceos, una comitiva de tanta gente lo quiso atemorizar porque eran gente sin letra y gente del vulgo, hermano. Pero mire, eran gente sin letra. Eso quiere decir que no tenían estudios. Y gente del vulgo eran vulgares, pero tenían el conocimiento de Cristo Jesús. Habían caminado con Cristo Jesús 3 años y medio. En lo otro podían ser ignorantes en cuanto a letras, pero tenían lo principal, que tenían la sabiduría del cielo y el denuedo que Dios le había dado para predicar este glorioso evangelio. Y este hombre ya se le fue el temor y lleno del Espíritu Santo le responde a estos fariseos y le dice, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque, hermano, ¿quién es el dueño de todas las cosas? ¿Quién es el que ha creado todas las cosas? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? A los hombres tenemos que obedecerle siempre y cuando no se vayan en contra de la palabra de Dios, como el gobierno anterior, que todo era contrario a la palabra de Dios. Nosotros no podíamos estar con ese gobierno, hermano. Yo no estoy hablando de política, ¿ok? Estoy hablando del evangelio de Dios. Porque déjeme decirle, el denuedo también nos tiene que caracterizar por ser hombres y mujeres con una moral bien alta puesta en la palabra de Dios. ¿Me escuchó? Porque si usted se pone a mirar a los discípulos, todos estaban llenos de denuedo. Esteban, ¿por qué murió? Esteban, porque habló la verdad, hermano. Habló con denuedo. Él sabía que lo iban a matar. Habló sin importarle su vida y murió apedreado. Eso es lo que hace el denuedo. Nos permite morir, hermano, con valentía. Yo les he enseñado lo que el Señor me mostró, que la cobardía en el hombre y la mujer, es ausencia de Dios en el corazón del hombre, y la valentía es presencia de Dios en el corazón del hombre. Y estos hombres, ¿por qué eran valientes? ¿Por qué Pedro de la noche a la mañana se convirtió en un valiente? Porque vino el Espíritu Santo 3 veces sobre su vida y lo llenó, hermano. Y eso significa que nosotros tenemos que ser llenos todos los días del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo, hermano? Mirando el YouTube, mirando el Facebook, mirando el TikTok. No, leyendo la palabra, orando, ayunando, escuchando alabanza, escuchando prédicas. Así vamos a ser llenos, hermano, y no solo llenos del Espíritu Santo, sino vamos a tener el conocimiento para poder sacar a otros del engaño. Porque hoy, déjeme decirle, hermano, que el mundo vive engañado y todo lo que le dicen lo cree.
pero usted y yo no, porque todo lo pasamos por el colador. ¿Y cuál es nuestro colador? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que es rojo y ellos están diciendo que es verde, yo digo no, la palabra me dice que es rojo. Amén. Entonces, hermano, necesitamos orar como oraron estos hombres. Yo me imagino, hermano, cómo suplicaron. Y mire, y no se quejaron, hermano, porque estuvieron presos, porque los azotaron, no. Ellos pidieron de nuevo porque sabían la condición que estaban, hermano. Era un momento peligroso para ellos. Acuérdense, los romanos, los fariseos, los saduceos, y todos estaban en contra de Jesús. Todos estaban en contra de las enseñanzas y de la doctrina que Jesús venía a dar. Y hoy no es lo mismo, hermano. Hoy no es lo mismo. Hoy es lo mismo, hermano. Estamos llenos de fariseos, de saduceos, de todo tipo de gente que termina con deseos. ¿Me escuchó usted? Entonces, necesitamos el denuedo para, incluso, para orar. Usted necesita el de nuevo, para orar, para predicar, para testificar, para hablarle al mundo, para hablarle a sus compañeros, hermanos. Lo necesitamos. Dios se lo dio a los discípulos para que ellos pudieran testificar y predicar la palabra de Dios. Qué tremenda fue la respuesta de Pedro. Pedro se la dio 2 veces, porque 2 veces al comienzo de su ministerio los meten preso, hermano. Porque para los fariseos y toda esa gente, la predicación era un estorbo. ¿Por qué? Porque para los saduceos, yo les dije que los saduceos no creían en milagros, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, y Dios le tapó la boca mandándole un ángel, haciendo milagros, mandándole la predicación de Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque el ministerio de ellos, hermano, estaba socavando. Con todo esto que estos hombres estaban haciendo, se estaba socavando. Ya los hombres no ponían la mirada en ellos, hermano, porque ellos buscaban gloria. Ellos no buscaban testificar o glorificar a Dios, porque no creían en Jesús. Pero los discípulos era todo lo contrario. Ellos hablaban para testificar y glorificar de Jesús, y que los hombres pusieran la mirada en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que hacer el predicador de estos tiempos, hermano. Predicar con denuedo, pero llevar al pueblo ¿dónde? A los pies de Jesús. Esa es la predicación que nosotros tenemos que hacer, hermano. Y no tenerle temor al pueblo, ¿ok? No tenerle temor a los hombres, hermano. Nuestra predicación tiene que ser basada en la palabra de Dios, sin quitarle y sin ponerle, ¿ok? Porque aquel que predica, hermano, usted ha visto hoy muchos hombres que predican en el púlpito, que dicen la mitad verdad y la mitad mentira. Es porque quieren agradar a hombres. Entonces, ¿dónde está el denuedo? ¿Dónde está el denuedo? Nosotros podemos ver, hermanos, quién predica con denuedo, porque usted lo va a conocer, porque el que está predicando con denuedo va a predicar la palabra de Dios. Nada más y nada menos. ¿Ok? El denuedo también es necesario para capacitar al pueblo de Dios para luchar por la justicia moral estricta y luchar contra la inmoralidad que amenazan a la sociedad hoy. Las voces de los santos debieran ser unánimes al exclamar contra las drogas y el tráfico del licor, las inmoralidades sexuales, la epidemia del divorcio, la mentira, los fraudes, el robo, la inhumanidad, la suciedad moral de todo tipo y las condiciones indeables en la sociedad que contribuyen al rompimiento de los hogares y la delincuencia juvenil. Los fieles cristianos que son lo suficientemente audaces para permanecer por la verdad y lo correcto
y contra toda clase de maldad en la sociedad y en la iglesia pueden esperar ser el blanco de ataque de los hombres perversos. ¿Escuchó? Cuando usted y yo prediquemos la verdad y la predicamos, siempre vamos a ser objetos de ataques diabólicos, hermano. ¿Ok? Ustedes vieron ahí el cortito que puso Jorgito de Esteban. ¿Por qué lo apedrearon? ¿Por qué lo mataron? Por decir la verdad, por predicar de Jesucristo, hermano. Y nosotros no podemos esperar menos. Pero ese hombre, ese muchacho, hermano, hablaba con denuedo. Incluso cuando le estaban tirando las piedras, hermano, él estaba mirando al cielo y ese denuedo se lo daba el Espíritu Santo, porque no hay ser humano, hermano, que soporte una pedrada. Imagínense él, ¿por qué la soportó? Porque él estaba lleno. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Esteban fue uno de los diáconos que estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué nos da el valor para soportar esa muerte, hermano? Fue el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en ti, te da el denuedo para soportar todo eso. Todos los mártires que murieron en la vida pasada, hermano, como los discípulos, que todos murieron trágicamente. ¿Quién tú crees que le dio la fortaleza? El otro corto que mandó mi hija, que Pedro muere con la cabeza hacia abajo, hermano. ¿Quién tú crees que le dio el valor después de Pedro de ser un cobarde, pasa a ser un hombre valiente? ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo, hermano. Y ahí, hermano, vemos lo que hace el denuedo en nuestras vidas. Porque si ellos lo vivieron, nosotros también lo vamos a vivir, hermano. Y no podemos menospreciarnos. La Biblia dice que estos hombres en el libro de Santiago, ¿cierto? No eran especiales, son como nosotros, hermano. ¿Ok? Pedro, ustedes pueden ver, era un pescador sin letras, del vulgo. Nosotros aquí, ¿quiénes podríamos decir es adoctrinado en cuanto a letras, en palabras, hermano? Ninguno. Pero sí, hermano, tenemos un conocimiento que no todos lo tienen, y es el conocimiento de Jesús, que nos hace sabios, nos hace sabios. Mi esposa leyó el libro de Proverbios. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? El hombre más sabio de aquellos entonces, no de ahora, de aquellos entonces. Pero ahora tú y yo somos más sabios que él. ¿No dice la palabra que Cristo Jesús es la sabiduría? ¿Y quién está en ti? Cristo Jesús. Entonces somos más sabios que aquel hombre, porque ese hombre no conoció a Jesús, hermano. Ese hombre tuvo la revelación de Dios. Dios le dio sabiduría, pero en nosotros está la sabiduría, que es totalmente diferente, hermano. Tú y yo somos más sabios que Salomón. Somos más sabios. Espera que llegue el momento en que tengas que testificar o que tengas que hablarle a un impío. Tú vas a ver la sabiduría que Dios te ha dado, hermano, porque está en nosotros. Está. Así que, hermano, prepárate, porque la iglesia necesitamos orar por este denuedo, ¿ok? Para que nosotros podamos testificarle al mundo y predicarle al mundo, hermano, que Cristo murió y Cristo resucitó. Aunque tengamos miles de opositores, nosotros vamos a seguir adelante, porque yo estoy convencido de que tú estás convencido de que Jesús murió en esa cruz, de que su palabra es real, que su palabra es verdadera y no mentira. Por eso nosotros estamos en este camino, porque si nosotros no creyésemos en este camino o no creyésemos en la palabra de Dios, no estaríamos aquí. Nosotros tenemos la convicción, tenemos el denuedo para predicar de Cristo Jesús, hermano, y nadie nos puede callar. Los fariseos y los saduceos pensaron que con meter a la cárcel a los discípulos, con azotarlos, con prohibirles, iban a tener éxito de que estos hombres se callaran. Pero todo lo contrario, hermano, ellos siguieron predicando porque le estaban obedeciendo al que es dueño de todas las cosas. Y siguieron predicando
no les importó el que fueran encarcelados, el que fueran azotados, el que fueran perseguidos, el que fueran apedreados y el que fueran asesinados. No les importó. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo es el que nos da el denuedo, el Espíritu Santo es el que nos da el valor. ¿Por qué? David, no estoy hablando de David, eh, se me fue, Apólito. Estoy hablando de David, no sé el apellido de David, el de la Biblia, ¿ok? El que mató al gigante. ¿Por qué ese muchacho de muchachito era tan valiente? ¿Por qué? Dice que mataba osos, que mataba leones y mató a un gigante, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame. Porque ese muchacho, hermano, venía el Espíritu Santo de él y le daba el poder, le daba el denuedo. Hermano, a pesar de que en aquellos tiempos, hermano, el Espíritu Santo no estaba encima o sobre los hombres, sino que venía sobre ellos y les daba ese denuedo. ¿Por qué? Porque David amaba al Señor. David se iba semanas para cuidar sus ovejitas y ahí le componía salmos. Imagínense, estando solo David cantándole al Señor, cómo Dios lo protegía, cómo Dios lo guardaba. Él sabía porque escribe tantos salmos de protección, hermano. Ahora para nosotros es lo mismo, pero hay una diferencia, hermano. El Espíritu Santo de nosotros mora aquí dentro, hermano. Y sabe que el Espíritu Santo representa a Jesús. Está haciendo el papel de Jesús. Jesús dijo, me voy, pero les dejo otro igualito a mí. Así que, ¿quién mora en usted, hermano? Usted no se puede menospreciar. Usted tiene ese denuedo. No se acobarde delante de los hombres para predicar este evangelio. Por eso Dios se lo dio. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, hermano, para que pudiésemos predicar y más en estos tiempos que se avecinan, que son peligrosos, hermano. Y van a venir, hermano, mucho más peligrosos, hermano. Nosotros no estamos viviendo en aquellos países donde los cristianos son perseguidos y muertos. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, todavía aquí podemos predicar el evangelio con soltura, con libertad. ¿Ok? Y es el tiempo, hermano. Dios nos está dando este tiempo. Por algo nos está hablando del denuedo. Es el tiempo de predicarle a la gente. Es el tiempo, hermano, de testificar con nuestro denuedo que Cristo vive. Hermano, el denuedo hace tantas cosas en nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo, hermano. Puse aquí, muchos predicadores carecen de denuedo en su predicación por causa del temor a los hombres. ¿Me escuchó? Muchos predicadores carecen de denuedo en sus predicaciones por causa del temor a los hombres. Usted no puede tenerle temor a los hombres, hermano. Usted tiene que predicar lo que está en la palabra de Dios. Si usted tiene temor porque se le va a ir uno que da diezmo, el otro que da un poco más, hermano, ¿qué nos importa? Si se va uno que diezma, llegan dos, que diezman más quizás. Pero nosotros nunca hablamos de lo que es el dinero, hermano. Es bíblico, pero tenemos que hablarlo. Pero todos aquellos que carecen, hermano, de denuedo, jamás van a predicar la palabra tal cual es. Jamás. Usted los puede conocer a través de la internet, los predicadores que predican con ese denuedo, ¿ok? Con esa pasión, con esa convicción. Así que, hermano, el denuedo es necesario para nosotros como iglesia. Es muy necesario, ¿ok? Es muy necesario. El Señor les dijo, y se lo vuelvo a repetir, cuando ellos hicieron aquella pregunta en la cual Jesús les dijo, a ustedes no les corresponde saber esas cosas. Hay ciertas cosas que nosotros no tenemos por qué preguntarla porque Dios no te la va a responder. Pero le dijo, van a recibir poder para testificar a todo el mundo. Ese es el motivo del denuedo, hermano, para testificar y predicar de Jesucristo. No hay otro motivo del denuedo, hermano. Y ahí lo podemos ver en la palabra de Dios, ¿ok? Cuando los discípulos oran y piden ese denuedo,
para seguir predicando la palabra de Dios. Y mire, y eso se ve. Ayer también lo dijo mi hermano Blas en el capítulo 4:13, cuando estos hombres no pudieron atemorizar al pueblo o a los discípulos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, 4:13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Se da cuenta? Cuando usted le demuestre al mundo, mire lo que hace, mire lo que hizo Pedro con Juan, con ese denuedo, le demostraron a estos fariseos que eran discípulos de quién, de Jesús. ¿Cómo vamos a demostrarle al mundo que somos los discípulos de Jesús? Cuando hablemos con denuedo, cuando nos vean que somos la sombra o la imagen de Jesucristo aquí en la tierra, hermano. Porque eso es lo que vieron en estos hombres, ¿ok? Hombres sin letras, hermano, hombres del vulgo, pero tenían algo especial. Habían caminado con Jesús, habían aprendido de Jesús, conocían la palabra a través de Jesús, porque Jesús es la palabra. Sabían más que los fariseos, que eran eruditos, según ahí, eran doctores en la ley. Sabían más que estos doctores de la ley en esos 3 años y medio que caminaron con Jesús. ¿Cuántos años nosotros hemos caminado con Jesús? Yo ya ni recuerdo, más de, creo que 38 años he caminado con Jesús. Así que, hermano, para la conclusión, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer cuando a usted le toque vivir, hermano, una persecución? ¿Nos vamos a esconder? Porque los tiempos se avecinan, hermano. En este gobierno le quedan 3 años y tal vez este mismo gobierno, no sabemos nosotros, este hombre es variable. Quizás en 2, 3 años más, hermano, nos persiga, no sabemos. O el gobierno que venga vuelva los mismos malangras de antes, hermano, y todo eso ya, acuérdese, está escrito en la Biblia. Está ya, ustedes han escuchado que ya hay una agenda, la 2030, hermano, que se habla de la agenda 2030, que esa va a ser diabólica, muy diabólica. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Vamos a dejar de predicar el evangelio? ¿Nos vamos a esconder o vamos a seguir predicando este glorioso evangelio? Amén. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Que Dios nos dé ese denuedo, como lo pidieron los discípulos, y que suceda lo mismo, porque Dios les respondió con un terremoto, hermano. Dios se agradó. Imagínense, yo nunca había visto una oración así tan poderosa, que estos hombres oraron y Dios les responde con un terremoto, hermano. Las paredes temblaron y todo tembló. Sintieron la aprobación de Dios. Amén. Voy a orar. Padre amado, así como tus discípulos oraron, Señor, por de nuevo para predicar y hablar tu poderosa palabra, Padre amado, y tú le respondiste con un terremoto, Señor, hazlo con nosotros, Padre amado. Señor, que empecemos a hablar por donde nosotros vayamos, Señor. Porque tú, Señor, le diste un mandato a tus discípulos que predicaran este evangelio hasta lo último de la tierra, Padre amado. Y no solo eso, les diste ese mandato, sino que les diste, Señor, la llenura de tu espíritu, Padre amado, para que pudiesen predicar, Padre amado, tu palabra, la verdad, Señor, sin quitarle y sin ponerle, Padre amado. Hombres que fueron caracterizados de aquellos tiempos, Señor, por su predicación, por ese denuedo, Padre amado, que se dejaba de ver, Padre amado. Mira, aquellos fariseos o saduceos quedaron anonadados cuando pudieron ver que predicaban con denuedo, Padre amado. Y eso los caracterizó de ser
tus seguidores, Padre amado, que a nosotros de igual manera nos reflejemos, Señor, en nuestra predicación, en nuestro denuedo, de que somos seguidores tuyos, Padre amado. Señor, gracias te doy y te bendigo, Padre amado. Bendigo a cada uno de mis hermanos que va a traer una enseñanza el día de mañana, Padre amado. Bendigo a Jorgito, a Sara, a Lelie, a Ral, a mi esposa, a mi hermano Abraham, Padre amado. Que tú nos ilumines, Padre amado, para que podamos traer, Señor, un mensaje de acuerdo a tu palabra, Señor, lo que es el denuedo. Padre amado, y lo necesitamos tanto como iglesia, y no solo nosotros como iglesia, sino la iglesia en general, Padre amado. Señor, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.